está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Magnífico Dios, poderoso eres tú, inigualable, incomparable eres tú, Señor. Te alabamos, bendito Jesús, y nos rendimos ante tu hermosa presencia. Maravilloso Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este día, enséñame, mi Dios. Yo creo que tu palabra es poderosa. Por eso dispongo mi corazón
mi mente y mi cuerpo para recibir tu palabra. Y te pido, fortaléceme, mi Señor, para que yo viva de acuerdo a ella. Oro en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Quien no lee su Biblia no conoce a Dios, porque Dios ha determinado darse a conocer a través de su palabra. La revelación viene por su palabra y la fe se vuelve sólida y firme gracias al obrar de la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hay un libro en la Biblia que a veces que cuesta leerlo, y es el libro de Job. ¿A cuántos de ustedes les está costando? Muchas quejas en el libro, mucha discusión, como que es difícil de comprenderlo y uno dice, pero qué raro libro este, y cuesta leerlo. ¿A cuántos les está costando? En serio, cuesta leerlo. Pero vamos a ver qué es lo que Dios, y esto es lo más importante en la Biblia, qué es lo que Dios nos quiere dar a conocer acerca de Él. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él y acerca de la vida? El título de esta prédica es Job, el hombre que fue restaurado por Dios. Job, el hombre que fue restaurado por Dios. Cuando uno habla de Job, generalmente las personas, su mente va hacia el sufrimiento pero ¿cómo Dios pudo permitir eso? Bla, 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 un montón de eso. Pero nadie que piensa en Job, piensa en un hombre que fue restaurado por Dios. Y ese es el más importante mensaje de este libro. ¿Cómo actuó Dios en relación a Job? No hay pruebas ni históricas, ni tampoco pruebas de tradición o que podamos decir orales de que Job fue un personaje que realmente existió. Los otros personajes bíblicos sí hay pruebas fehacientes, pruebas históricas que fueron personajes reales, pero no Job. En todo caso, en este libro se trata, el tema central es la tristeza, el dolor, las lágrimas, el sufrimiento. Si hay alguien aquí que nunca sufrió, levante la mano, por favor. Que dice, yo nunca he sufrido. Explíquenme, ¿qué es el sufrimiento para saber qué es? No, todos hemos sufrido. Aún desde niños pequeñitos hemos sufrido. ¿Es así? Y uno se pregunta, pero Señor, ¿por qué? ¿Cuántos se preguntaron por qué? ¿Por qué? Recuerdo que de niña yo lloraba y el personaje que me iba a salvar a mí del sufrimiento en mi casa era Superman. De verdad, soñaba con Superman. Miraba por la ventana, un día Superman va a venir y me va a llevar a sus brazos y me va a rescatar de todo este sufrimiento, de todo este dolor. Aún los niños pequeños sufren, lloran. Y a veces lloran cuando sus padres no los ven o no los escuchan. La tristeza, el dolor humano. Ese es el tema del libro de Job, el sufrimiento. Pero también nos muestra a Dios soberano, grande, poderoso, y también aquel que defiende a Job. Lo defiende aún de sus amigos, aún de sus amigos. Las personas sufrimos en este mundo. Muchas veces los bebés nacen y ya encuentran una familia complicada. Algunos de ustedes
Quizás entre nosotros hay quienes nacimos en una familia complicada, en una familia donde ya había dolor, donde ya había tristeza, incluso también donde no fue bienvenido. Hay bebés que nacen y no son bienvenidos cuando nacen. Ya nacen, pareciera como en rojo, no en azul, sino en rojo, porque les espera un sufrimiento grande. Y inmediatamente viene el pensamiento, pero ¿por qué Dios es injusto? Y generalmente la mente se va en contra de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Acaso es justo que un niño al nacer sea abandonado? ¿O que la madre joven de niños pequeños enferme de cáncer y muera? ¿O el hombre bueno, padre de familia, buen esposo, muera en un accidente porque alguien manejaba ebrio? ¿Es justo, nos preguntamos, que de repente en la vida de niños, que de repente el padre o la madre decida abandonar el hogar porque tiene derecho a ser feliz? Y entonces nos preguntamos y decimos, ¿pero por qué tanto dolor? O el caso de una persona inocente que es encerrada en la cárcel por años y años y años, y luego finalmente venga el juicio y digan, ay sí, era inocente. Y nos preguntamos, ¿y quién le va a devolver los años que estuvo en la cárcel? ¿Por qué entonces? Algunos dicen, Dios es tan insensible y permite estas cosas. ¿Por qué es tan insensible y tan frío? Pero Dios mismo, en el caso de Job, cuando le vienen todas las desgracias, Dios había aprobado a Job y sin embargo le vinieron cosas desastrosas en su vida. Vamos a leer. El primer capítulo nos muestra a Job como un hombre muy rico, muy acomodado, donde todas las cosas le iban bien. Era un hombre íntegro, era un hombre que honraba a Dios, un hombre bueno, muy rico. Se ha sacado la cuenta más o menos de lo que costaba, todo lo que cuesta en la actualidad, todo lo que él tenía. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Y leo el capítulo 1, el versículo 3. Hoy día se ha sacado más o menos lo que cuesta, es todo lo que tenía Job, y es aproximadamente unos $800,000 en su patrimonio. Alguno puede levantar la mano y decir, sí, yo tengo $800,000 de patrimonio en bienes, carros, no digo camellos, pero por lo menos carros, pinturas en la casa, cuadros muy famosos. No creo que ninguno de nosotros tenemos un patrimonio así, pero nos da una idea de la riqueza que tenía Job. En el versículo 13 nos empieza a relatar cómo Job lo perdió todo en un día. Versículo 13 del capítulo 1 dice, y un día aconteció que los hijos e hijas de Job comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente yo escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino
otro que dijo: los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente yo escapé para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Este hombre íntegro, piadoso, que amaba a Dios, buen padre, buen esposo, en un día lo perdió absolutamente todo. Antes el libro nos ofrece un diálogo entre Dios y Satanás. Y Dios decía de lo bueno que era este hombre. Y Satanás pide permiso para ir y atacar a Job. Y Dios le dice: anda, pero no toques su vida. Y ocurre todo lo que acabamos de leer. Qué terrible perderlo todo. Nunca he perdido todo en mi vida. He perdido quizás algunas cosas, pero nunca todo. Este hombre perdió todo. ¿Te imaginas? Todos sus hijos, todos sus bienes, todas sus cosas, todo lo perdió en un solo día. ¿Qué reacción puede tener una persona así? Nos dice la reacción de Job, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Rasgar el manto y rapar su cabeza eran señales en aquella época de dolor, de tristeza, pero al máximo. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué tal integridad la de este hombre? Porque muchas veces por menos estamos reclamando. Versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. De sus labios no salió ni una sola palabra contra Dios, respetando la soberanía de Dios. Y dijo: bendito sea Jehová. Es decir, igual yo le adoro. Luego el libro nos muestra a 3 amigos que tenía Job. Esos amigos que en los momentos de tristeza y de dolor no faltan. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? Gracias, Señor, por mis amigos. Dilo. Gracias, Señor, por mis amigos. Elifaz, que cuando se acerca a Job y lo ve en desgracia, porque encima después de perderlo todo y de adorar a Dios, le da una enfermedad de una sarna espantosa, que agarraba un pedazo de piedra para rascarse, porque era una sarna terrible la que le había dado. Elifaz dice: Job, lo mira Job, en pocas palabras, porque es largo el libro. Job sufre por sus propias culpas. Job, tú estás sufriendo por tu culpa, le dice. ¿Alguien quiere un amigo así? Bildad dice: ¿sabes qué, Job? Los buenos son bendecidos y los malos son castigados. Así es que, Job, tú estás siendo castigado por Dios. ¿Alguien quiere un amigo así en un momento de tristeza? No, gracias. Sofar le dice: ¿sabes qué, Job? Tú eres un arrogante pecador. Lo que tú tienes que hacer para sanar es arrepentirte. Imagínense, estás sufriendo, lo has perdido todo.
Y los tres amigos vienen, parecen, no sé, los tres mosqueteros, ¿no? Vienen y te dan peor todavía. No le dieron de palos a Job, no lo agredieron físicamente, pero en el momento que él necesitaba consuelo, en el momento que él necesitaba, aunque sea un abrazo en silencio, vinieron estos tres a darle todos sus argumentos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si hay cerca alguien que sufre, alguien cerca a nosotros que está sufriendo y no tenemos algo bueno que decirle, con callarnos la boca ya habremos hecho bastante. ¿No creen? Con no decir nada. No entiendo nada. Pero ¿sabes qué? Acá estoy para acompañarte. A Job eso le hubiera servido. Pero ¿cuántos les ha sucedido que mientras han estado sufriendo, vino alguien con una palabra similar a la de los amigos de Job? ¿A cuántos les pasó? Levanten la mano alta. Dígame, a mí me pasó. Levanten la mano y mira a tu alrededor. Qué común es. La Biblia nos habla de cosas que nos ocurren, que nos suceden. Job dice en el capítulo 19, pobre Job, dice, capítulo 19, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y todos los que yo amaba se volvieron contra mí. En el peor momento de su vida, sus amigos se equivocaron. Se equivocaron. Recuerdo en el momento más duro de mi vida, mis amigos se equivocaron. Y mis amigos cristianos se equivocaron. ¿Cuántas veces podemos nosotros equivocarnos con las personas que sufren? Di conmigo, líbrame, Dios mío. Que en vez de brindar el consuelo, la compañía, aunque no tengamos una cosa mejor que dar, con eso estamos haciendo bastante. Ser solidarios. No hubo amigos solidarios para mí. Se equivocaron. Pero cuando alguien se equivoque contigo, velo como una equivocación, como un error que tú mismo podrías cometer para que nunca te amargues, para que nunca tu corazón se llene de amargura. Job sufría, lloraba, y cada vez que sus amigos se acercaban a él para decirle algo, era peor. ¿Cuántos están leyendo Job conmigo? ¿Es así? Cada vez que se acercaba uno, Dios mío, ¿ahora qué le van a decir al pobre hombre? Ya está destruido, enfermo, con dolor. Y cada vez que abrían la boca era para hacerlo sentir peor a Job. Job se defendía una y otra vez. Se defendía y decía, no, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo como para que yo merezca esto. Mi integridad está firme, he sido íntegro y seguiré siendo íntegro para mi Señor, yo no lo voy a abandonar. Aún con lo que le había dicho su esposa. ¿Dónde están los casados? Ajá, no, los solteros, mejor, a ver, levanten la mano, los solteros, hombres. Ajá, miren, les aseguro, ustedes no quieren una esposa como la que tenía Job. En el capítulo 2, versículo 9, cuando Job había perdido todo y cuando estaba enfermo, dice el versículo 7, 2:7, dice
e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El pobre hombre había perdido todo y estaba lleno de sarna su cuerpo. Y dice el versículo 9, entonces le dijo su mujer, esta mujer no nos deja bien paradas a las mujeres, ¿ah? Mire lo que le dice, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, ¿todavía vas a ser fiel a Dios? Maldice a Dios y muérete. Se pasó. Es decir, el pobre Job no tenía nadie a quien siquiera recostar su cabeza, alguien que le dijera, Job, aquí estoy contigo, no vengo a acusarte, no vengo a decirte que dejes a Dios, no vengo a decirte nada, solamente estoy aquí, voy a orar por ti, nada más. No, aún la mujer le había dicho eso. Job en los diálogos con sus amigos insiste una y otra vez, no, yo no he pecado, yo no he pecado. Y sus amigos seguían acusándole. No les bastó con una vez cada uno, no, día tras día aparentemente le seguían acusando. El libro de Job nos habla de la vida real. ¿No ocurre así cuando no sucede algo malo? ¿Les ha pasado a ustedes? Y cuanto peor es lo que nos ocurre, más se levantan las voces de los amigos diciendo algunas cosas feas, desagradables. Recuerdo que cuando recién yo era cristiana, uno de mis hermanos cristianos falleció. Era joven, médico joven, tenía 34 años. Un accidente en su carro. Entonces vino una amiga a darme el pésame. ¿A cuántos les han dado el pésame? Dios mío, esos pésames que a uno le dan. Entonces vino ella, muy compungida, a darme el pésame y me dice, ay, qué pena lo que le ha pasado a tu hermano. Yo estaba tranquila, estaba bien, me había consolado en la palabra de Dios. Y yo decía, yo no entiendo. Un día entenderé cuando esté allá, pero yo voy a seguir siendo cristiana, voy a mantener mi integridad. No porque mi Señor decide llevarse a mi hermano, entonces ahora yo voy a dejar de ser cristiana, de ninguna manera. Y yo estaba firme. Y me dice, ay, qué pena lo que le ha pasado a tu hermano, pero qué muerte tan horrible. Y le digo yo, porque se incendió su auto, y le digo yo, bueno, no creas que tanto, porque la verdad es que hay tantas personas en los hospitales con tanto dolor y sufriendo a veces hasta años. Y me mira y me dice, bueno, sí, pero qué terrible, ahora tus sobrinas chiquititas, sin padre, qué horrible, qué triste. Y yo le digo, bueno, sí, pero hay tantas criaturas que crecen sin padre porque el padre no quiso saber nada de ellos. En cambio, ellas van a tener un buen recuerdo de su padre. Y así me decía una y otra, y yo le respondía bien. Y me dijo, bueno, pues ya, entonces por gusto he venido. ¿Qué hago yo acá? Si estás contenta con que tu hermano se haya muerto, yo me voy. Le digo, no es que esté contenta, pero... no, yo me voy. Y de verdad se fue. Creo que quería hacerme llorar a la fuerza. Y yo le contestaba con tranquilidad, porque estaba tranquila. Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Yo no entiendo, pero no me voy a amargar por esto. Ella se enojó. A veces se dan unos pésames bastante raros. Se espera que la persona llore. Y ya cuando la dejan llorando recién se van. Ella se fue enojada porque yo, claro, extrañaba a mi hermano, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a amargarme? ¿Voy a buscar culpables? ¿Voy a renegar de Dios? No, porque al final todos le pertenecemos, ¿o no? Así es. Bueno, entonces Job se defendía. Llegan momentos que el sufrimiento de Job es tan grande que quisiera no haber nacido. Maldice el día en que nació, pero en ningún momento se va contra Dios y se va amargado contra el Señor.
Cuando se piensa en el sufrimiento, generalmente se piensa, está sufriendo porque ha pecado. Tiene que arrepentirse. La pobre persona ya, ¿de dónde saco? ¿De dónde me arrepiento? Decía Job, ya no encuentro de qué arrepentirme. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Marquen Job y vamos a ver el capítulo 9 de Juan, donde había un hombre ciego de nacimiento. Imagínense nacer ciego. Y el Señor Jesús lo sanó. En el versículo 2, 9:2, antes de que el Señor lo sane, le dicen los discípulos, Señor, mira este ciego. En el versículo 2 le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Para que esto le haya pasado, alguien tiene que haber pecado. Y la respuesta del Señor Jesús es la siguiente en el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No todo sufrimiento en el ser humano viene por el pecado propio. No todo sufrimiento es así. Lo vemos en Job. Lo vemos en Job, él sufría, pero él no tenía pecado contra Dios porque Dios lo había aprobado. Este es un buen hijo, este es un buen hombre, es fiel a mí, había dicho. Sin embargo, viene todo el sufrimiento. Cuando vemos la vida en este mundo, vemos sufrimiento en todo lugar, todos. Buenos, malos, ricos, pobres, y sin importar raza, color de piel, estatus económico o cultural, toda persona sufre. Entonces, ¿por qué Dios nos puso en un mundo para que suframos? Dios no lo hizo así, ni lo planeó así. Dice la Biblia que nosotros vivimos en una creación caída. Desde el momento que Adán y Eva pecan, ya el gobierno de Dios sobre la tierra ya no es como Dios lo planeó. Hay un personaje enemigo de Dios que entra en escena y se llama el diablo. Adán y Eva preguntan, pero ¿por qué Dios no lo deshizo al diablo allí nomás? Por una sencilla razón, porque Él amaba a Adán y a Eva como te ama a ti y me ama a mí. El día que Dios diga, se acabó el diablo, ahora sí lo aplasto, lo destruyo, lo deshago y se acabó, y ese momento se va a dar, tendría también que destruirse a todo ser humano que haya pecado. Dios, si en ese momento hubiera destruido al diablo, hubiera destruido también a Adán y a Eva y no habría raza humana. ¿Me estoy explicando? Con la libertad que Dios les dio a Adán y Eva, se rebelaron contra Dios. Y esa es la razón por la que hay sufrimiento y sufren personas que no tendrían que sufrir. Acompáñame a Romanos 8:22. 8:22. Y te invito a leer este capítulo de Romanos para que podamos comprender cómo es que esta creación está bajo el poder del pecado. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Es decir, la creación toda no es como cuando Dios la creó, pero vendrá el día en que se hará efectiva la redención por causa de Jesucristo y volverá a ser como Dios la creó. Mientras tanto, hay sufrimiento en el mundo. Después de tanto discutir Job con sus amigos, y hay momentos en los que Dios defiende a Job.
Estos diálogos son fuertes porque es una discusión. Hasta el momento en que Dios entra, vamos al capítulo 40 de Job. ¿Cuántas veces Dios observa, nos escucha? Las discusiones que hay unos con los otros, no porque Dios sí existe, no porque Dios no existe, no porque no es justo esto, aquello, porque Dios tiene la culpa. Todo eso Dios lo escucha. Pero en un momento, después que Dios pone en su lugar a los amigos de Job, defiende a Job, diga conmigo, defiende a Job. En medio del sufrimiento Dios no está impasible, no es que a Él no le importa, es frío, insensible, no, Dios defiende a Job, pero luego le habla a Job en el capítulo 40, versículo 2 y le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Después que Job se ha defendido tremendamente, diciendo que él no tiene pecado, y ya desde el versículo 38 le dice, a ver Job, dime tú dónde estabas cuando yo fundé el universo entero. ¿Dónde estabas cuando yo le puse el límite al mar? ¿Entiendes acaso la lluvia? ¿Entiendes esto? ¿Entiendes lo otro? Entonces Job ve a Dios omnipotente, todopoderoso. Y luego que le ha mostrado su grandeza, le dice, Job, ¿te parece bien contender, es decir, tener pleito con el omnipotente, con el todopoderoso? Job, ante la presencia de Dios y su pregunta, se siente pequeñito, pequeñito. Y en el versículo 4 dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job cesa de defenderse y dice, soy un hombre vil. Después que había defendido tanto su integridad, no porque yo estoy bien, no porque yo no tengo pecado, en la presencia de Dios se queda sin palabras y dice, no voy a hablar más. Al ver la grandeza de Dios, en el versículo 7 le dice Dios, cíñete ahora como varón tus lomos. Ceñirse era, se ceñían para ir a la guerra, a la batalla, a ver si eres hombre, cíñete. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y empieza Dios a hablarle y a hacerle una serie de preguntas que el mismo Job no tenía respuesta. Se quedó sin respuesta, se quedó sin habla, ya después que no podía más ante todas las preguntas que Dios le hacía. Se humilló, pero se humilló aún más de lo que antes había hecho. Porque de alguna manera él se creía, o se pensaba a sí mismo, se veía merecedor de todas las bendiciones de Dios. Pero al estar delante de Dios, dice, no, yo soy vil, soy pecador. Y la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. Porque todo ser humano, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Una vez que Job se humilla, y estoy en el capítulo 40, se humilla y Dios le dice que se ciña. En el 42, después de las preguntas que le hace Dios, en el 42, mire la respuesta de Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Una vez que Job ve lo que había dentro de él y que él mismo no se había dado cuenta, no era consciente, y Dios le muestra su realidad,
Dice, ahora yo sé que eres Dios y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice más adelante, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 4. Ya Job no tiene todas las respuestas, ya no se siente que él es sabio, que él es muy inteligente, que él sabe mucho, como cuando se defendía de sus amigos. Ahora dice, yo te voy a preguntar y tú me responderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya no tiene ningún reclamo, ya no tiene forma de defenderse, porque una cosa es haber oído de Dios y otra cosa es estar delante de Él. ¿Qué dicen? Yo escuché de Dios toda mi vida escuché de Él, pero el día que lo conocí, allí cambiaron todas las cosas, cambió todo. Mientras tuve religión, yo me sentía que merecía muchas cosas. Hoy que no tengo religión, yo sé que no soy nada, ni puedo decir yo merezco esto de Dios. No, porque Él es Dios y Él todo lo sabe. Por tanto dice, versículo 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de tantas discusiones con sus amigos, él que se defendía y discutía acerca de su integridad, ahora se ve a sí mismo como un hombre que sí había pecado. ¿Habrá alguno de nosotros que podemos decir, yo nunca he pecado? Sí hemos mentido desde niños. ¿Y cuántas cosas más hemos hecho? Una vez que estuvo frente a Dios dijo, ahora sí me arrepiento. Y cuando él hace esto, en el versículo 9, dice, después que Job ora por sus amigos, porque imagínense, ora por esos amigos. Job ora por los amigos, Jehová dice, aceptó su oración. Versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. ¿Estás sufriendo? Hay quienes te han hecho daño en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Ora por ellos. Porque tú y yo no somos libres de equivocarnos, no somos libres de cometer errores, de fallar, de ofender a alguien, quizás hasta ser insensibles al dolor. No somos libres. Por allí de repente nos equivocamos y hacemos mal las cosas. Cuando Job oró por sus amigos, después de lo enojado que estaba con ellos, después de la forma como se defendía, oró por sus amigos. Dice que Dios quitó toda aflicción de Job y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios lo bendijo. Dios restauró y con creces restauró todo lo que Job había tenido. Versículo 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo muchos más bienes que antes. Este personaje aparentemente no es un personaje real, no es alguien que vivió y que le ocurrió todo esto. No se sabe quién es el autor del libro. Pero Dios lo quiso que lo tuviéramos para revelarse a nosotros. Sí, hay sufrimiento en este mundo. Sí, todos hemos llorado por sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a este mundo ya estaba lleno de pecado. Yo era pequeñita cuando mi papá empezó a pegarme y a maltratarme. ¿Qué puede hacer un niño de 4, 5 o 6 años como para que se le maltrate físicamente? Pero cuando yo nací, ya mi papá tenía su historia y así cada uno.
Nos ocurren cosas, sí ocurren cosas en esta vida. Pero cuando Job conoce a Dios y dice, Señor, se postra delante de Él, eres tú el que me vas a enseñar. Yo ya no te voy a hacer preguntas a ti en el sentido de por qué esto, por qué aquello. Yo quiero que tú me enseñes. Y esa es la forma de acercarse a Dios. El libro de Job me revela a mí un Dios bueno. Sí, sufrimos por causa del pecado propio o ajeno. Porque una niñita pequeña, un niño pequeño que es violado, no sufre por su propio pecado, sufre por el pecado ajeno. Ocurre así en este mundo, no porque Dios lo creó así, sino por el pecado de la raza humana. Sin embargo, hay un Dios que no quita sus ojos y sus oídos de Job. Está pendiente a sus respuestas, está pendiente a lo que le ocurre. Y tanto es así que en un momento, en medio de dolor, Job tiene unas palabras proféticas que hasta el día de hoy resuenan y lo veremos cumplirse. Job dice, yo sé, en el capítulo 19:25, dice, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, yo sé que hay un Salvador. Recibe una revelación de parte de Dios en este personaje real o irreal, pero hay una profecía aquí. Yo sé que mi Redentor vive. Está hablando de Jesucristo. Mi Salvador vive. Yo sé que mi Dios está vivo, yo sé que mi Dios no es un Dios histórico, yo sé que está vivo, yo sé que está pendiente de mí, yo sé que me ve, que me escucha, yo sé que me ama. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Este hombre en medio del sufrimiento recibe algo de parte de Dios. Vislumbra el futuro y vislumbra lo que Dios va a hacer, los planes de Dios. Enviar un redentor, enviar a alguien que sea salvador, alguien que pueda salvar su propio hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente que me salve, sino que una vez que yo muera, porque mi Salvador vive, yo lo pueda ver. Y dice, estos ojos, con mis ojos, yo lo veré. Yo lo veré. Es decir, una vez que yo muera, yo sé que voy a ver a mi Redentor, porque si Él resucitó, entonces yo también resucitaré. Y esos son los planes de Dios para cada ser humano. Que cada ser humano, aunque haya pecado, tenga un Salvador. Pero tenemos que quererlo. Y si hoy tú estás sufriendo, si hoy estás llorando, si hay algo que te hace sufrir, yo te digo, hay un Dios bueno, y es lo que me revela el libro de Job. Un Dios bueno que te ama, que no se ha olvidado de ti. A veces se relaciona el sufrimiento con ausencia de amor de Dios. No, Job sufrió, pero Dios le amaba. Si hoy día sufres, no es porque Dios no te ame, Él te sigue amando. Y cuando lloras, puede ser que otros no vean tus lágrimas, pero Él sí las ve. Y es un Dios restaurador. No tengas vergüenza llorar delante de Dios. Si vas a llorar, llora delante de Él. Cuídate de tener pensamientos contra Él. El sufrimiento es duro, pero tiene fin. Cuando sufría tan intensamente, yo decía, yo sé que esto va a pasar.
Yo no sé ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero sé que voy a ver la bendición de Dios. No puedo ponerle fecha al fin de este sufrimiento, pero yo sé que mi Dios está conmigo y sé que Él es restaurador de todas las cosas. Y yo puedo decir que lo he vivido. Él restaura y da aún más. Gracias, mi Señor. Escúchame, sea lo que sea que estás sufriendo, no quiere decir que Dios no te ama. Él te sacará de ese dolor. Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando yo necesité, mi Dios me consoló. Mi Dios estuvo conmigo cada día. Y al final de su mano salí. Y salí como Job, con restauración y con bendición. Los amigos que decían esto, aquello, lo otro y así, se quedaron mudos sin tener nada que decir. No guardo nada contra ellos, sino amor, porque yo también me equivoco. Nadie es libre de equivocarse. Dios me libre de juzgar a alguien que está en sufrimiento. Pero a ti que sufres, yo puedo decirte, Dios te escucha. Cuando lloras, yo sé lo que es agarrar una almohada y taparse la boca para que nadie escuche los gritos de dolor de uno. Hay uno que sí te escucha. Es el Dios de la Biblia. El Dios en el que confió Job, en su forma imperfecta de percibir a Dios. Pero al final lo encontró y Dios lo sacó de la mano y sus amigos se enmudecieron. No guardes rencor contra nadie, porque esa amargura te daña a ti. Perdona a los que no entienden, a los que no comprenden, a los que te dañan, a los que te juzgan, a los que te dejan de amar, porque hoy día estás mal. No guardes rencor contra nadie, pero aférrate de la mano del Señor, comprendiendo que el sufrimiento no tiene por qué ser justo o injusto. Simplemente vivimos en un mundo donde el sol sale para los justos y para los injustos. La lluvia cae para los justos y para los injustos. Todos nos iluminamos con el mismo sol, ¿o no? Igualmente el sufrimiento, el dolor ocurre porque vivimos en un mundo caído. Pero Dios está al pendiente de todos y de cada uno de nosotros. No dudes de su amor, no te alejes de Dios porque sufres. Todo lo contrario, cuanto más me tocó sufrir, más me aferré a mi Señor, porque sería como un náufrago que se resiente contra la tabla de la que está aferrado y la suelta, se va a ahogar. Aférrate a tu Señor como lo hizo Job, con su mal entendimiento, pero estaba aferrado a Dios y al final tuvo una mayor cercanía con el Señor. El sufrimiento y el dolor nos puede llevar incluso a amarlo más. Así me ocurrió a mí. Y no pierdas de vista que Job sí sufrió, pero es el hombre que fue restaurado por el Dios vivo. Y ese es el Dios del cual yo te hablo hoy. Es Dios restaurador y por eso envió a su único Hijo, porque la vida de todos y cada uno de nosotros trajo destrucción a nuestra vida. ¿Por qué? El pecado se enseñoreó de nosotros, de cada uno de nosotros, porque todos hemos pecado. Y Dios en su infinito amor, en vez de olvidarse de la raza humana, en vez de decir ya no quiero más con ellos, continuó amándonos y nos envió un Salvador, un Redentor, Jesús, nacido de una mujer, María, que siendo virgen aceptó ser madre del Salvador. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús es el Salvador nuestro? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado. Te pregunto, ¿ha quitado tu pecado Jesús? ¿Lo ha borrado? Hace más de 28 años yo entendí que desde niña yo era pecadora.
Desde niña había pecado, pleitista con mis hermanos, contestona con mi papá. Era terrible. ¿Qué niño no lo es? Mentirosa. Dios mío, hasta falsifiqué las notas en mi libreta. ¿Qué niño no comete pecado? ¿Qué adulto no comete pecado? Decidí un día recibir a Jesucristo como mi único Salvador, el único que tiene poder para borrar el pecado. Lo que nos separa de Dios es el pecado, pero si el pecado es borrado, entonces podemos tener un encuentro personal con Dios como lo tuvo Job. De oídas te conocía, pero ahora te conozco directamente. Ahora, mi Señor, las cosas cambiaron. Para mí cambiaron hace más de 28 años. Y he sufrido ya después de eso, pero no pienso que es porque Dios dejó de amarme, sino porque vivo en un mundo caído por causa del pecado. Y hoy día que has venido por primera vez, yo tuve la oportunidad de recibir a Jesucristo, reconocerlo como mi único Salvador. Aquel que murió en la cruz del Calvario, recibiendo todo el castigo que yo merecía. El castigo que cada uno de nosotros merecemos por el pecado. Job habla de un Redentor. Ese Redentor es Jesucristo. Ese Salvador es Jesucristo. Nadie más puede salvar, porque todos hemos pecado. Jesús se hizo hombre y nunca pecó. Murió en la cruz cargando con nuestros pecados, pero Él no quedó en la cruz ni en la tumba. Él resucitó y está vivo. Por eso es que Job dice: yo sé que mi Redentor vive. No hablo de un Dios que murió, hablo de un Dios que está vivo y que te ama hoy y seguirá amándote mañana. Y aunque estás sufriendo, Él te ama. Al final, Él restaurará absolutamente todas las cosas. Quiero darte la oportunidad de decirle: Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en esa cruz. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar juntos en voz alta y con los ojos cerrados para que nada nos distraiga y podamos hablar con el Señor Jesús. Ora conmigo. Señor, me acerco a ti reconociendo que te he ofendido muchas veces. Perdóname, mi Señor. Me arrepiento de cada uno de mis pecados. Te he ofendido muchas veces. Perdóname, mi Señor. Y hoy abro las puertas de mi corazón, Señor Jesús, para recibirte como mi único Salvador y mi único Dios. Gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy te entrego mi vida y de aquí en adelante yo deseo vivirla para ti. Gracias, mi Señor. Oro en tu precioso nombre. Amén.